Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. En aquel tiempo, Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba 2 moneditas y dijo: En verdad les digo, que esa pobre viuda ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús hoy en el Evangelio nos lleva a ver 2 personajes que estaban consagrando su ofrenda a Dios, es decir, estaban dando algo a Dios. El problema con los ricos que estaban allí era querer hacerse notar por lo que tenían, en buscar la gloria propia ante el mundo, dando así a Dios lo que les sobraba, es decir, no estaban entregando todo el corazón en la ofrenda que estaban dando. Ellos buscaban ser reconocidos por otros. En cambio, la viuda, quien poco poseía y lo que tenía tal vez era para subsistir, en silencio lo dio todo y entregó su corazón completamente, porque no le dijo a todo el mundo que había dado todo lo que tenía, esperando a que el mundo la recompensara, sino que dio en silencio y confió en la providencia de Dios. Vamos a analizar el Evangelio a partir de los siguientes 3 aspectos. Primero, ¿cómo te das a Dios con lo que sabes? Segundo, ¿cómo te das a Dios con lo que tienes? Y tercero, ¿cómo te das a Dios con lo que eres? Primero, ¿cómo te das a Dios con lo que sabes? Si actualmente servimos con nuestro conocimiento o profesión, el principal llamado en este punto es a servir a Dios a través de lo que hacemos con humildad y rectitud. Si somos médicos, actuamos con humildad de corazón, aprendiendo y ayudando. Si somos abogados, defendemos causas justas y actuamos con rectitud. Si somos padres o madres en casa, podemos servir ayudando a nuestros hijos a conocer más de Dios a través de su palabra. El saber no debe inflar nuestro ego, sino nuestra humildad y servicio. Cuando nos queremos hacer notar y que nos feliciten constantemente de manera especial por las obras buenas que hacemos, nuestra motivación intrínseca es la alabanza del mundo, y esto genera 2 sentimientos muy adversos al plan de Dios en nuestra vida: el orgullo y los sentimientos de superioridad. Por eso debemos pedir limpieza de corazón. Jesús siempre caminó con humildad, siendo el mismo Dios. Alejandro y Gabriela llevan 10 años de casados. Alejandro es ingeniero de sistemas y está estudiando una maestría. Tiene un buen trabajo y le gusta mucho estudiar. La vida de Gabriela cambió un poco cuando tuvo a su primera hija, puesto que decidió, de acuerdo con su esposo, estar con ella los primeros años de su vida en casa. Luego, cuando iba a volver a trabajar, quedó embarazada de su segunda hija. Constantemente recibía un trato despectivo de su esposo, quien le decía que ella no servía para nada, que se la pasaba haciendo nada en casa. La comparaba con sus compañeras de trabajo, que sí trabajaban y sí estudiaban. Gabriela quería estudiar y trabajar, pero no había quien cuidara de sus niñas. Además, ella misma vivió una situación de abuso sexual, lo que le hacía sentir temor de soltar a sus hijas. Poco a poco su autoestima se fue mellando con el trato de su esposo. Hubo recorte de personal en la empresa de Alejandro. Él quedó con muchas deudas y tuvo que aplazar sus estudios y entró en una depresión. Gabriela empezó a trabajar para ayudarle, pero el mal genio de su esposo Alejandro y su desagradecimiento ya tenía a Gabriela al tope. Un amigo le recomendó a Gabriela un acompañamiento de parejas de la arquidiócesis donde ellos vivían y comenzaron a asistir, y después de unos meses comenzaron a cultivar la oración diaria. Alejandro se fue dando cuenta de lo equivocado que estaba, de cómo puso su seguridad en lo que sabía y lo que tenía, y además con esas bendiciones que Dios le había dado humilló a su esposa. Entonces le pidió perdón y poco a poco, de la mano del Señor, fueron saliendo adelante. La palabra de Dios en 1 de Pedro dice: vístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los soberbios, pero muestra su favor a los humildes. ¿Con tu conocimiento edificas o destruyes?
¿Con tu conocimiento buscas servir a Dios y buscar su gloria o servirte a ti mismo y buscar la gloria propia? Segundo, ¿cómo te das a Dios con lo que tienes? Estamos en un mundo consumista donde sentimos vergüenza de decir que no tenemos algo y nos endeudamos a toda costa para mostrar al mundo algo que no somos. Muchos de nosotros no estamos lejos de parecernos a los ricos del Evangelio cuando damos de lo que nos sobra, si acaso damos, y esperamos el reconocimiento por ello. En este punto la invitación es a dar más de lo que estamos acostumbrados a dar, y no se refiere esto solo al dinero, sino al tiempo, esfuerzo, amor, y no para que el mundo nos vea. Ana es una ama de casa, no mantiene mucho dinero puesto que permanece con sus hijos en casa. Un día se encuentra un señor de tercera edad que vendía revistas en la calle, quien se veía muy enfermo. Se llamaba Adrián. Ella pasaba y lo saludaba y de vez en cuando le llevaba algo de comida. Un día decidió acercarse y hablar con él. Le preguntó por su salud y el señor dijo que se sentía muy enfermo. Adrián vivía solo y Ana empieza a ayudarle a pedir citas médicas, a llevarlo cuando podía, y poco a poco el semblante de don Adrián fue mejorando. También hablaban de Dios y don Adrián empezó a asistir a misa con regularidad. Ana allí aprendió que no tenía que tener mucho dinero para ayudar y que podía dar de lo que tenía: tiempo, esfuerzo o habilidad para gestionar. Con lo que tienes construyes o destruyes. Con lo que tienes buscas tú servir a Dios y buscar su gloria, o servirte a ti mismo y buscar la gloria propia. Y tercero, ¿cómo te das a Dios con lo que eres? La vida en la historia no se muestra ni con conocimiento ni con dinero, pero se da con lo que tiene. Cuando tú das, no puedes compararte con los demás. No te sientas demasiado orgulloso cuando sientes que das más que los demás, o demasiado triste o resentido con los demás cuando das menos. Dios pone la medida de lo que das con respecto a ti mismo. ¿Qué estás dispuesto a dar por Él? ¿A dejar por Él? Mario es un hombre casado. Lleva con su esposa más de 15 años y tienen 3 hijos. La intimidad entre ellos como pareja ha disminuido. Asisten a la iglesia los domingos la mayoría de las veces. Y hace unos meses Mario suele quedarse en el computador hasta tarde. Se está volviendo adicto al contenido inmoral para adultos. Y eso ha afectado aún más la relación con su esposa, quien ya se dio cuenta. Hace unos meses empezaron un seminario en una comunidad católica y allí Mario se enfrentó a la pregunta: ¿qué estás dispuesto a dejar por Dios? Mario quiere caminar con Dios, pero a veces siente que este mal hábito lo controla. Un día decide ir a confesarlo con el sacerdote e inicia un proceso con su esposa, quien en lugar de juzgarlo intenta acompañarlo en oración todas las noches. Fue un proceso que duró varios meses, pero allí Mario decidió renunciar a sí mismo por Dios y su familia, y al final resultó en beneficio para sí mismo también. Dios en su palabra dice, en Primera de Pedro: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Humillarse significa renunciar a lo que no te hace bien, doblegar tu orgullo para hacer lo que Él te pide, porque aunque duela al principio, Dios te lo recompensará. Con lo que eres construyes o destruyes. Con lo que eres buscas servir a Dios y buscas su gloria, o servirte a ti mismo y buscar la gloria propia. El problema no está en la cantidad de lo que das, sea dinero, conocimiento o servicio, sino en lo que estás dispuesto a renunciar para dar en amor a Dios. Hoy haz una obra de caridad que te saque un poco de tu comodidad y entrégale ese servicio al Señor. Oración. Amado Señor, hoy te damos gracias por el regalo de tu palabra. Permite que nos transforme, nos renueve y que aumente el anhelo de conocerte cada día más. Jesús, Rey del universo, queremos que seas Rey de nuestra vida, Rey de nuestra familia, Rey de nuestro mundo. Enséñanos a servirte con lo que sabemos, con lo que tenemos y con lo que somos. Que no escatimemos esfuerzos en entregarte todo. Que si mucho tenemos, mucho demos, o si poco tenemos, que de lo poco que demos, lo hagamos sin temor.
Señor, gracias, porque hemos sido bendecidos con la generosidad que has puesto en el corazón de otras personas que dan sus recursos materiales y de conocimiento. Danos la gracia de bendecir a otros también y protégenos de compararnos con los demás y el orgullo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén.